bendiga. Hoy estamos en Hechos 10. Vamos a discutir el pasaje de Pedro y Cornelio, de lo más interesante. Y el propósito de este capítulo es renovar el llamado a Israel. Israel le ha estado ministrando al pueblo israelita, pero ahora comienza esa era donde pasamos de ministrarle a los israelitas, ahora le vamos a ministrar a los gentiles, y ahora comenzamos con el ministerio a los gentiles. Aunque Esteban lo comenzó la vez pasada, pero recuerden que estamos tratando de seguir la línea de los apóstoles. Y esta es la primera vez, ¿verdad?, donde Pedro va a tener un encuentro con una persona gentil y le va a ministrar directamente. Dios le da un encuentro a Pedro y a Cornelio. De manera que este capítulo, ¿verdad?, tiene 4 partes. Primero, la preparación, donde Dios prepara el ambiente y prepara a Cornelio, a Pedro, para lo que va a acontecer. Luego, porque Dios no le explica en todo esto, le explica. Y luego, Él proclama la palabra y luego lo vindica, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo, le da como ¿cómo diríamos? Cuando la confirmación. Bien, pues hemos dicho que hasta ahora solo hemos enfatizado a los judíos creyentes, ¿verdad? Y es momento de incluir otras personas, porque Dios no tiene límites, no tiene preferencias, color, raza, sexo. Ahora vamos a incluir a los gentiles, porque ese era el mensaje, ese era el propósito de Israel desde los inicios. Lo que pasa es que ellos no lo llevaron a cabo. Y Dios tiene que provocarlo de otras maneras. Y la manera en que lo ha provocado es trayendo a la persona de Jesucristo. Y ahora Jesucristo está llevando a los apóstoles a que cumplan con este mandato. Porque es importante para Dios, ¿verdad?, que impartirle salvación a los gentiles. Y ahora vemos a Pedro usando las llaves del reino. A él se le fueron entregadas. Y en Hechos 2 vimos la primera predicación que él hizo. Y se convirtieron 3,000 personas. Luego predicó en Samaria. Cuando se dio cuenta de que los gentiles se estaban convirtiendo, fue allí a ver qué era lo que estaba ocurriendo con Esteban y los gentiles. Y ahora, en este capítulo 10, entonces él también va a predicar. Este evento se da 10 años después del Pentecostés. Fíjense que nosotros llevamos 2 o 3 semanas aquí, ¿verdad?, hablando de esto. Bueno, llevamos 10 semanas, porque es un capítulo por semana. Pero esto no se da de la noche a la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué se tarda tanto? Bueno, si ustedes se ponen a pensar, el Señor le dio este mandato a los discípulos desde antes de ascender a los cielos. Le dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Predicar el evangelio. Dijo por todo el mundo, no dijo vayan a Jerusalén. Y ellos como que no se dieron cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. Tiene que haber un momento, ¿verdad?, en que ellos realicen que esto no es solamente para ellos. Y Dios lleva a uno poco a poco. Ellos realmente no lo realizaron. ¿Por qué no fueron? Porque yo creo que ellos ni se habían dado por entendido. Ellos se quedaron allí en Jerusalén haciendo su nidito y están allí todavía. Y nadie se está moviendo. Se movieron por la dispersación, pero por la persecución. Pero si no llega a haber persecución, no se mueven. Si hubiesen quedado allí, estaban cómodos, ¿verdad? Así es que todas estas transiciones se dieron gradualmente. Fíjense, ellos le hablaron a los judíos. Y aquí, yo creo que aquí es que yo puse, aquí fue que yo dije Esteban y es Felipe, pero aquí mataron a Esteban. Y con la muerte de Esteban se movieron a Samaria. Y después de Samaria, Pablo se cayó del caballo.
y ahora están con Cornelio. Una de las razones tal vez por las cuales esto ha ido poco a poco es porque Dios tenía que preparar a la persona que iba a ministrarle a los gentiles, y esta persona es Pablo. Y luego del evento de Pablo es que entonces ocurre el evento de Cornelio. Porque Pedro se iba a quedar hablándole a los judíos, ministrándole a los judíos, pero Pablo se iba a quedar ministrándole a los gentiles. Y Dios tenía que preparar la persona de Pablo para entonces iniciar ese proceso. Bien, entonces vamos a comenzar en la primera parte, versículo del 1 al 8. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Hechos 10, Sí. 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, esto llamó a los 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Bien, pues había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, y Cesarea es la capital romana que está ubicada en Israel. Es donde, ¿verdad? Roma tiene su headquarters, ahí. Y esto está a 65 millas, le iba a traer un mapa, pero aquí no, para montar ese equipo da mucho trabajo. 65 millas de Jerusalén. Jerusalén está más abajo y Cesarea está más arriba. Y entre medio de estos dos está Jope, está en el centro. De Jerusalén a Jope hay como 35 millas. No es tan lejos. Pero entonces allí vivía Cornelio. Cornelio, que es un centurión, un hombre que dirige un ejército o un grupo de soldados, dice que no menos de 100 soldados. Y dice que dirigía la compañía La Italiana, que es un grupo de soldados de la élite, de los más capacitados. Él es el que dirige esto. Y él era un hombre piadoso. Él realmente estaba siguiendo el judaísmo porque no había encontrado una religión que le satisfaciera, ¿cómo se dice? No, si era, era. No, si satisficio es pasado, que le satisfaciera. Es ahí, ¿verdad? Ok. Bien. No había encontrado una religión que le llenara, vamos a decirlo así. Pero era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Él hacía ayunos, él seguía la religión judía, pero no era un prosélito de los judíos, sino que él hacía lo que él tenía que hacer. Dice con toda su casa, y dice que hacía muchas limosnas. Él era un hombre bien piadoso con el pueblo judío, la gente lo quería mucho. La gente lo quería mucho y oraba a Dios siempre. Pero de momento ve esta visión. Dice claramente, para que no le quedara duda, ¿verdad? Ve esta visión como a la hora novena. Y la hora novena para los israelitas significaba actividad. Que esta hora iba a traer alguna acción, algo iba a ocurrir. Y él le había pedido a Dios, su oración era que Dios le permitiera acercarse a él. Quería una vida devota más profunda, ¿verdad? Y esto era lo que él
le estaba pidiendo, y en esta hora Dios va a responder a ese pedido. Dios va a responder porque el hombre estaba dispuesto a someterse, él estaba buscando presencia de Dios. Entonces Dios le manda un ángel, ¿verdad? Donde estaba, y él le dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y él le da una orden, y este hombre era un militar, él recibió la orden y él hizo lo que el ángel le dijo, porque esto fue una orden. Y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, porque éste posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Fíjense qué clase de dirección le dieron. Yo me quedé así, yo dije, wow, cómo esta gente llegaba a los sitios, ¿no? Era a pie y por señas. Este hombre vive allí, la casa la tiene junto al mar. A saber cuántas casas junto al mar habían. Y dice, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Para qué? Para alcanzar salvación, porque eso era lo que él estaba pidiendo, intimidad con Dios. Necesario implica que tú no lo puedes cambiar. Esto es lo que Dios te está pidiendo. Es necesario que hagas. Es una orden, una manera de darte una orden. En otras palabras, lo que es necesario. Bien. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos dice lo que es necesario hacer y nosotros no lo hacemos? No lo tomamos como que es necesario. Pero cuando Dios nos dice algo, es necesario. Aunque no diga que es necesario. Aquí tienes a la hermana que el Señor le habló y dijo, ay no lo voy a hacer. ¿Verdad? Nosotros hacemos lo mismo. Pero en este caso, Cornelio obedece. Y él responde, porque este hombre era un militar, él daba órdenes, pero él también recibía órdenes y él sabe contestar. Bien, y llama a sus soldados y dice, llamó a 2 de sus criados, dice a un devoto soldado, él tenía gente bien fiel de los que le ayudaban y los envió a Jope después de explicarle todas las cosas. Bien. Vamos entonces de los versículos 9 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Y si tienen algo que comentar, suben la mano y yo paro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú incomún. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bien, pues ahora ya nos dieron la parte de Cornelio, ahora vamos a ver la parte de Pedro, porque Dios habla a estos 2 hombres, van a tener un encuentro y los 2 están guiados por la voz de Dios. No les está hablando simultáneamente, porque aquí dice al día siguiente, o sea que Dios le habló a Cornelio primero y ahora le va a hablar a Pedro. Dice que mientras ellos iban por el camino y se acercaban, Pedro subió a la azotea para orar a la hora sexta y tenía hambre, quiso de comer, pero en lo que preparaban lo que iba a comer, le vino una visión.
de nuevo, ¿verdad? Le vino una visión a Cornelio y Dios le da una visión a... ¿Ah? No, primero le vino a Cornelio y ahora le da una visión a Pedro. Bien, entonces, dice que vio el cielo abierto y que descendía un gran lienzo que estaba atado por 4 puntas y era bajado, y ahí tenía una gama de animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Ustedes saben que ellos no comían nada que se arrastrara. En Levítico hay una serie de leyes, ¿verdad?, de las cosas que ellos no pueden comer. Y realmente lo no aceptable son los animales que se arrastran y los que tienen una pezuña hendida o que son rumiantes, ¿verdad? Esos son los que no pueden comer. Pero entonces él ve de todo, está todo mezclado aquí. Y esto no es una visión sobre lo que Pedro puede comer o no puede comer. Dios no le está cambiando la dieta a Pedro. Hay mucha gente que interpreta esto como que Dios le quitó a los judíos la ley sobre los animales, que podían comer y que no podían comer. Esto no es lo que Dios quiere hacer aquí, no es una visión sobre alimentos. Esto es un mensaje sobre el reino, sobre la salvación, sobre la aceptación de nuestros hermanos gentiles. Pero en estos momentos Pedro tiene hambre y Dios utiliza la visión de los animales para llamar su atención. En ningún momento el Señor le está explicando a él qué es lo que va a ocurrir. Él solamente le está diciendo, le está mostrando la visión y se la mostró 3 veces. 3 veces hizo que aquel lienzo se abriera y lo recogió. Y le dice, mata y come. Y él le dice, no. Recuerden que Pedro era bien ortodoxo, era un judío ortodoxo, de los que seguía la ley al pie de la letra. So, él dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ustedes se dan cuenta de que a veces, cada vez que Jesús le dice algo a Pedro, Pedro le dice que no. Le dice, la otra vez le dijo, jamás te acontezca esto. Ahora le dice, no, yo no hago eso. Yo soy judío ortodoxo, es lo que le está diciendo. Yo nunca he comido cosa inmunda. Y entonces, ahí es donde Dios lo quiere llevar. Ustedes saben que están los alimentos que son judíos, que son los kosher y los no kosher, ¿verdad? Y algo común es un animal no kosher, que ellos no pueden comer. Pero algo inmundo puede ser un animal que se arrastra o puede ser un animal que es kosher, pero que tiene defectos, porque el animal para sacrificarlo, tenía que estar perfecto, que no le faltara ninguna parte. Tenía que estar perfecto. Y él le dice, yo no he comido nada inmundo, nada. Si está limpio, puede estar limpio, pero puede ser que le falte alguna parte y ellos no se la pueden comer porque entonces es inmundo, ¿verdad? Y le dice, yo no me lo puedo comer. Y el Señor se queda callado y le vuelve a enseñar el lienzo. Bien, pero vamos entonces a ver qué fue lo que pasó. Porque el lienzo se recogió y se quedó ahí la conversación. Y Dios no le dijo nada más. Entonces Pedro se queda perplejo, ahora él está confundido sobre lo que significa esta visión. Porque Dios no le está dando explicaciones, solamente le dice, mata y come, Pedro. Vamos a leer, yo voy a ir leyendo poco a poco esta parte. Y dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Fueron preguntando poco a poco hasta que llegaron. Y llamando, preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Fíjense que Pedro está tratando de identificar qué es lo que dice, qué es lo que quiere decir la visión. Y lo único que el Espíritu de Dios le dice es, he aquí 3 hombres te buscan. Esto es como un drama, que él va descubriendo poco a poco lo que está ocurriendo. Y dice, levántate, levántate. Es un llamado, ¿verdad? Con un propósito. Dios no le está explicando, pero le está dando instrucciones de qué es lo que él tiene que hacer. Y dice, y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. En estos momentos, ¿ustedes pensarían que lo que ustedes vieron tiene alguna relación con lo que le están diciendo? ¿No? ¿No? Bueno, en estos momentos así, con lo que hay hasta ahora, no. Hasta ahora no había como que... Bueno, no tiene nada que ver porque Dios no le está dando explicaciones. Por eso. Pero es raro tú tener una visión y de momento que te lleguen 3 personas que tú no conoces a buscarte y que el Espíritu te diga, yo te los envié. No sabemos, ¿verdad? Pero... En el caso de Pedro, cuando él lo negó 3 veces, tuvo que decir 3 veces te amo, y ahora tuvo la visión del lienzo 3 veces y llegaron 3 hombres. mira, sí. Ese número 3 con Pedro tenía... No sé. Ese es el número de él, entonces. Ok. José siempre trae unas cosas como raras. Él piensa mucho. Pero interesantes, ¿no? Yo no había pensado en el número 3, José. Entonces dice que Pedro, bueno, por lo menos se levantó y fue, ¿verdad? Dice, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. Yo soy, porque ya el Espíritu le había dado esa instrucción, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y quien tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahora se complica la cosa, ¿verdad? Todavía está la incógnita ahí porque no sabe de qué va a hablar. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Fíjense que ya las barreras, ¿se acuerdan de la pared que dividía en el templo el atrio de los gentiles que hablamos con el atrio de los judíos? Que cuando Cristo murió, esa pared cayó, la división cesó. Pues, fíjense, en estos momentos, Él hospeda a esta gente que es gentil, que normalmente ellos no comparten con gentiles. Y lo vamos a ver cuando lleguemos a Cornelio. Pero los hospedó y los dejó ahí, porque ir de ahí a donde estaba Cornelio, Cesarea, eran como 2 días de camino. Y había que descansar para entonces regresar al día siguiente. Y dice, levantándose se fue con ellos al otro día, al día siguiente, y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope, lo acompañaron. Se llevó como 6 hombres de Jope, se llevó con él, más los 3 que venían, más él, en realidad eran 10 hombres que iban hacia casa de Cornelio. Bien, vamos entonces a ver el versículo 24. Ahora, Dios ya, esta es la preparación, esta es la primera parte. Ahora Dios le va a explicar a Pedro qué es lo que está ocurriendo, ¿okay? ¿Cuál es el propósito de todo este enigma? Y dice, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Obviamente le había mandado 3 hombres, ¿verdad? Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, Cornelio ya era testigo de lo que Dios iba a hacer. Porque él sabía que Dios iba a hacer algo cuando Dios le dio, ¿qué? La visión. Y él envió 3 hombres.
y ahora él está emocionado y él trae gente, porque él sabe lo que le está pidiendo el Señor. Y el Señor, él dice que su familia también era devota. Él trae amigos íntimos y parientes para que sean parte de este evento. Y dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies, le adoró. Pero dice que Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo soy también un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Él ahora comienza a darles como una homilía, que es una enseñanza corta, ¿verdad? No es una predicación, y va a comenzar a introducir el tema. Pero fíjense lo que les dice. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Un extranjero es un gentil. Cualquiera de estas personas que estaban allí eran extranjeros. Estaban en Cesarea, cosa que Pedro nunca, los judíos no visitaban Cesarea. ¿Por qué? Porque era juntarse ¿con qué? Con extranjeros. Aunque estaba cerca de Jerusalén, no era un lugar que ellos visitaban. La misma razón por la cual no iban a Samaria. Ellos le daban la vuelta al mapa, pero ellos no visitaban Samaria, no entraban a la localidad, porque era juntarse con gente abominable, como lo está describiendo Pedro aquí. Ellos no se juntan con extranjeros. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Común o inmundo. Ahora él está interpretando su visión. A ustedes, a algunos de ustedes Dios le ha dado una visión, un sueño que ustedes no entienden y que le toma tiempo en entender o interpretar. Da trabajo y de momento uno no lo entiende y uno lo va es como poner las piezas del rompecabezas juntos, ¿verdad? Procesarlo, porque de momento Dios no te explica que es lo mismo que le está pasando a Pedro. Pero ahora él se está dando cuenta qué es lo que Dios le ha querido decir con esa visión y se la enseñó 3 veces. 3 veces, para que no dijera que a lo mejor la vio, pero no la vio. La vio 3 veces. Bien, entonces dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin qué, sin replicar. Así que preguntó, todavía pregunta, ¿por qué causa me habéis llamado? Ahora vamos a hablar un poquito aquí sobre por qué ellos no se juntan con extranjeros. Ellos dicen que la ley no se lo permite, que la ley no le permite juntarse con extranjeros. Pero ¿de qué ley estamos hablando? Y nosotros por eso puse aquí el Talmud y el Corá. Ustedes saben que los escribas, el trabajo de los escribas era reinterpretar la ley, reinterpretarlo. Pero cuando al inicio de Génesis, cuando usted estudia en el seminario y usted comienza a ver cómo la palabra se llevaba de persona a persona, usted ve que lo que ellos usaban era lo que ellos llaman la tradición oral. Tradición oral. ¿Por qué? Bueno, porque no había lápiz, ni libretas, ni había nada, y la única manera de ellos aprenderse la palabra y la ley era que, y los mandamientos era diciéndola oralmente y transmitiéndosela a sus hijos y los hijos a los hijos, y esa era la tradición oral. De esa manera era que ellos se aprendían los mandamientos, se aprendían la ley. Entonces, esa tradición oral se queda, y cuando llega Jesús, antes de llegar Jesús, se queda, y voy a poner estos nombres que son claro. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos los padres estaban enseñando fe a sus hijos, y eso iba de sus hijos a sus hijos, a los hijos de los hijos,
Bueno, se escribe. Y ellos toman la ley y le añaden un poquito más. Ellos la leen, pero la interpretan a base de su ambiente, ¿verdad? Entonces, este fue el otro update. Esta fue la segunda versión. Y esta, que es la que ellos tienen ahora, es la tercera versión. El Talmud. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la Torá, que es la ley de Dios, la que encontramos en el Pentateuco, ¿verdad? Son los primeros 5 libros del Pentateuco, que era lo que ellos tenían, pero ahora tenemos el Talmud. Pero el Talmud es el Torá reinterpretado. Entonces, ¿quiénes hacen esto? Pues los fariseos, el Sanedrín, los escribas, esta gente que son los que reinterpretan la ley. Y esto es lo que ellos le enseñan ¿a quién? Al pueblo, porque esta es la oral, esto es lo que se ha venido transmitiendo de boca en boca. ¿Y qué pasa cuando uno transmite de boca en boca? Se pierde y cada cual lo interpreta ¿qué? A su manera. Tú no vas al libro, ahora vemos, aún teniendo la Biblia, y nosotros lo vemos y yo lo interpreto de una manera y él lo interpreta de otra. Hay que ir al comentario bíblico a veces para entender realmente qué es lo que el texto nos está diciendo, ¿verdad? De manera que esta gente lo que sabían era esto, ellos no habían leído la ley, ellos se conocen el Talmud y esto es lo que ellos repiten y el Talmud dice que tú no te puedes juntar con ningún extranjero porque es abominable a Dios. Es abominable, pero esa es la ley del Talmud, no es la ley del Torah. Dios sí le decía a ellos que ellos no se juntaran con ¿qué? Con las naciones, pero no era porque era abominable, era porque porque adoraban otros dioses y Dios no quería que que absorbieran los mismos valores que tenían los países paganos. Pero en ningún momento hay una ley que le dice que juntarse con los gentiles es abominable. Por eso ustedes ven que Jesús se sentaba con la prostituta, Jesús se sentaba con la samaritana, Jesús se sentaba con los publicanos, con los pecadores, y ellos le decían, ¿qué hace este sentándose con los pecadores? Pero Jesús obedecía la ley, no lo dice. Que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Jesús cumplía con el Torá, pero no cumplía con el Talmud. Entonces, por eso era que Jesús se sentaba con los pecadores. Y Él estaba obedeciendo a la ley, porque la ley no tenía ningún impedimento en que ellos se sentaran con los pecadores. Lo que no podía era hacerte igual que ellos, ¿verdad? Aprenderte las mismas costumbres y las mismas tradiciones, ¿verdad? Bien, este es el punto que estamos viendo aquí. Pero ¿qué le pasa a Pedro? Pedro es un ortodoxo y esto es lo que ellos han aprendido. Ellos saben el Talmud y ellos van al pie de la letra. De manera que para ellos esto es abominable. Según ellos, esto no está permitido por la ley. Ciertamente por la ley del hombre, pero por la ley de Dios eso no es cierto. Y por eso es que Dios está aquí rompiendo barreras y está tratando de hacer que Pedro abra su entendimiento y entienda lo que tú estás pensando no es cierto y lo has pensado toda tu vida, pero es la ley que te has aprendido la ley del hombre, no te has aprendido la ley de Dios. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Esa perspectiva, ese punto de vista, no viene del Torá, sino viene del Talmud. ¿Okay? Esa es la tradición de los ancianos de Israel y es la ley de los judíos. La ley de los judíos no era la ley de Dios, porque estaba reinterpretada a la luz de lo que ellos querían y la alteraban, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí.
Ujú. Porque un palestino y un judío no son vecinos. Puede ser de 2 cuadras y en la otra cuadra hay 2 y se cruzan y pueden y caminan en diferentes, vamos a decir, gaceras, caminan en diferentes. Ajá. No se juntan. Es algo que uno cree que eso ya pasó, ¿verdad? Y que no, aún así, hoy en día, ellos todavía tienen esa costumbre. Y la tendrán, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios está tratando de abrir la mente de los apóstoles, porque son judíos ortodoxos, de hecho, que Pedro en un momento dado, Pablo le llama hipócrita, porque hacía las cosas a escondidas, ¿verdad? Cuando estaba delante de los gentiles para no molestar a los judíos. Y está tan innato en ellos que es difícil cambiar esa mentalidad. Pero poco a poco el Señor está haciendo eso. Y por eso es, porque Dios pudo haber enviado a Felipe a hacer esto, pero no lo hizo. Pedro necesitaba esta experiencia. Necesitaba encontrarse de cara a cara con un gentil y que Dios le hablara de la manera que le habló, porque fue una experiencia, una visión para él y una visión para Cornelio, al punto de que entonces Cornelio dice, aquí está hablándole Pedro le está diciendo, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y ahora él comienza a darse cuenta de todo lo que Dios ha hecho a través de esta visión que él tuvo. Entonces dice que Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Fíjense que este hombre hasta ayunaba, ¿verdad? Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pero Dios no le había mandado a decir nada. Si a mí me pasa eso, yo me friso. ¿Qué le voy a decir a esta gente? Pero obviamente Pedro sabía lo que le tenía que decir. Este discurso ya él lo ha repetido. ¿Cuántas veces? Un montón de veces. Porque es el mismo, si nos damos cuenta, es una versión corta de lo que él hizo en Hechos 2. Y lo que él está haciendo es declarando lo que él ha visto en la persona de Jesús. Y él va a testificar de la vida de Jesús. Y aquí es donde viene entonces, luego que Pedro tiene la explicación, la proclamación de la palabra. Ahora él va a proclamar, ¿verdad? Lo que la gente tiene que escuchar, porque él es portador de esta palabra. Él es el que tiene las llaves para abrir y deshacer todo lo que hay. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora sí, entramos, ¿verdad? Aquí no hay diferencia de raza, sexo, color, no hay diferencia, no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritismo, sino que en toda nación, fíjense que él llegó a la conclusión, en toda nación se agrada del que teme, del que tiene a Dios como una prioridad y el que hace justicia. Y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo se anduvo haciendo bienes y saneando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos, ¿qué? Testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Realmente lo que él está dando es la historia de Jesús y él está testificando de esto. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino ¿a quién? A los testigos. Él se manifestó cuando resucitó solamente a los testigos, porque esos eran los llamados, los escogidos, los que iban a llevar el mensaje a Dios, a quien Dios le iba a otorgar el privilegio de llevar este mensaje, que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Fíjate, Él dice al pueblo, pero Él le mandó que predicaran por todo el mundo. Y testificásemos de que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. No acepción, no favoritismo, no podemos llamar común a lo que Dios ya ha limpiado. El mensaje es tan común y tan inmundo, es el hombre gentil como el hombre judío, porque los dos necesitan salvación, los dos necesitan a Jesús, y eso es el mensaje que Dios le está enviando a Pedro. Tú te crees especial, tú te crees escogido, pero tú eres tan inmundo como lo es Cornelio. Eso es lo que le está diciendo. Y Pedro tiene que abrir, ¿verdad?, su mente a ese concepto del cristianismo. Así es que Dios le está llevando a través de esto a llevar el mensaje a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo está comisionando a través de esto, le está dando esta experiencia para que pueda llevar el mensaje a los gentiles. Para que él entienda que no se hace acepción de personas, no se hace. Y él va a tener que hacerlo más adelante, aunque el que está comisionado es Pablo, pero él va a tener su experiencia con los gentiles. Y él tiene que romper esa barrera mental que él tiene. Y Dios le está dando la experiencia. Porque, sí. Pero todavía ahí, él no conoce de Pablo todavía ahí, en ese momento. Todavía Pablo no ha bajado. No, Pablo baja creo que 10 años después de estar ministrando en otros lugares. Viene a Jerusalén. Está dejando saber que los gentiles están incluidos porque Pablo viene a arrastrar con los gentiles y que no lo vaya a coger. ¿Ya? Y Bernabé conoce a Pablo, y cuando él llega a Jerusalén, Bernabé lo introduce y hace puente, pero no fue bien recibido inicialmente. Pastora, también, Ajá. también le estaba dejando entender que lo que Jesús le había dicho a ellos antes de morir, que es lo que usted estaba diciendo al principio, porque ellos se habían quedado dentro de su hábitat, dentro de su núcleo del pueblo, y le está, a mi entender, le está diciendo, ya es tiempo de que esto, hay que ir hasta los confines de la tierra. Uh-huh. Y le está rompiendo la estructura de continuar dentro del ortodoxismo judío y que se abriera, porque yo me imagino que en esos 10 años tienen que haber habido más milagros que no están escritos aquí, todas las cosas poderosas que tuvieron que haber hecho, pero yo creo que ahí Dios le está diciendo, ya hay que ir más allá. Y entonces al venir la figura de Pablo, pues yo me imagino que ahí el espectro de él pues se abre completo para entender que, ¿sabes?, esto es para todo el mundo, no importa. Y realmente el que viajó más fue Pablo, ¿verdad? Que fue hasta por allá a España y fue a diferentes lugares. Pero Jesús es el Mesías que entró a este mundo como un judío. A Dios le plació escoger a los judíos como la nación, ¿verdad? No de escoger, sino de crear esta nación.
porque Dios la creó a través de Abraham, no fue como que la escogió que ya estaba ahí. La creó para Él mismo y trajo al Mesías a través de esta nación. Pero el hecho de que Dios escogió a esta nación no quiere decir que el Mesías es para ellos nada más, porque el propósito era que esta gente pudiera anunciar el Mesías a todo el mundo, pero ellos se creyeron tan exclusivos que se quedaron con el concepto para ellos y realmente nunca pudieron compartir el mensaje y todavía no lo están compartiendo, a pesar de yo no sé cuántos años han pasado, ¿verdad? Todavía están en su ortodoxismo, están encerrados en su cueva. El mensaje, Dios le puso en sus manos el mensaje de la reconciliación, reconciliando al mundo con Dios. Y ellos no lo pudieron llevar. ¿Quiénes lo estamos llevando? Nosotros. Nosotros. Pastora, hay una nación que a través de la historia se formó y siempre ha sido una nación que ha estado en peligro de extinción. Porque todo el mundo ha querido meterle mano, todo el mundo ha querido exterminarlo, todo el mundo ha querido destrozarlo, pero se han mantenido porque el mismo Dios es que los ha mantenido. Inclusive, ahora mismo es la nación que tiene el sistema más adelantado de contramisiles. Yeah. Son los judíos. Esa gente tiene mucha tecnología. Bien adelantado. Tiene que ser Dios. Una nación que hasta hace unos años atrás, 30, 40 años, ¿verdad? Que no se había podido formar como nación otra vez, se formó. Y los que le han querido meter mano, no han podido. No han podido destrozarlo. Y los chiquitos que son, tiene que ser la mano de Dios, que es la que los guarda y que es la que los sostiene. Como Él nos sostiene a nosotros. Y esta la gente no lo entiende, ¿verdad? La gente no lo entiende. Bien, aquí viene la última parte de esta porción y es cuando Dios confirma ese mensaje que Pablo está dando para que todo el mundo crea y lo hace a la manera de Hechos 2. Porque Dios siempre tiene una manera de confirmarlo. Cuando Felipe estaba predicando, estaba haciendo milagros. En este tiempo estos milagros estaban dando porque es la manera en que Dios confirma el mensaje de estos hombres que le estaban dando para que la gente entienda que son enviados de Él. Y entonces dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La confirmación es para quién, tanto para los judíos como para los gentiles. No es para los gentiles nada más, es para ambos. Porque estos judíos están atónitos de que estas cosas estén ocurriendo, que los gentiles también estén incluidos en esto. Porque los oían que hablaban en lenguas y se magnificaban y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Bien, esto cayó como un estruendo, como cuando cayó en Hechos 2. Y Dios confirmó, ¿verdad? La palabra, Dios confirma siempre a aquella persona que le envíe, le da confirmación de alguna manera. Y esta es la importancia del bautismo, de que inmediatamente que ellos creyeron, después que creyeron, ¿qué pasó? Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y después que cae sobre ellos el Espíritu Santo, el próximo paso es que nos bauticemos. Creer, Espíritu Santo y bautismo. Y aquí ocurrió como cuando estaba Felipe y el eunuco, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Qué impide que yo me bautice? No, ahí hay agua, bautízame ahí inmediatamente. Vamos para el agua. Y se sumergieron, ¿verdad? Así es que es una historia bonita. ¿Alguien que quiera comentar algo que le haya llamado la atención? Seminario ni nada. Vamos, halló el Espíritu Santo sobre ellos
especial y poderosa, que fue tan y tan y tan así, que vamos a bautizarnos y vamos a darle para adelante a esto, porque fueron impactados con el poder de Dios sobre sus vidas. Ya. Pero nosotros nosotros fuimos enviados a ser discípulos, o nosotros tenemos que darle su clasecita. Porque en aquella época, claro está, eran tiempos completamente diferentes Claro. a lo que nosotros vivimos. Y la experiencia de ellos es una experiencia completamente diferente a la que nosotros tenemos. Ellos no tenían tantas distracciones como nosotros, Ya. que tenemos bastantitas, muchas, y lo que les quedaba era fe en la experiencia que habían tenido, Ujú. que fue una experiencia poderosa. Voy, Janet. Añadiendo- Gracias. Añadiendo lo que se está hablando, también la diferencia de aquel tiempo a este tiempo es que en aquel tiempo, desde pequeños, se les enseñaba todo lo que tenían que saber. Ahora, en el tiempo que nosotros vivimos, muchos vienen y ni siquiera han escuchado la palabra. Yeah. De pequeños, o hay que llevarlos por el camino, enseñarlos para que puedan levantarse. Eso hay una gran diferencia. Ujú. Sí, siguiendo lo que usted estaba diciendo, que Dios confirma, vemos el caso de Pedro, de Pablo con Ananías, que tuvieron la visión y confirmó, y aquí también Cornelio y Pedro, o sea que se ve en la unidad de espíritu, la obediencia y la unidad de espíritu, se veía que como ellos estaban orando, eran obedientes y como usted dijo, confirma, ¿no? Te digo. Confirma, Dios confirma. Dios. Cuando es la palabra de Dios, confirma, da palabra, da unidad, todo el mundo está en el mismo, o sea, lo mismo que le pasó a Pablo, lo vio Ananías, Pedro, Cornelio, y al testigo. Se ve que cuando uno está, es obediente, y hay oración, y uno busca la palabra, hay unidad de espíritu. Amén. Ahí yo quería enfatizar eso, que todas estas cosas están ocurriendo porque Dios está mandando gente que responde a lo que Él quiere, responde al llamado. Y esas cosas a veces no pasan en nuestro alrededor porque uno siente al Señor y uno tiene el freno puesto. Uno no responde. Pero a esta gente, el Señor le decía a Pedro, levántate y vete, y él se iba. Le decía a Pablo, vete a tal sitio, y él llegaba. Aunque le cayeran a palo, él llegaba. Y salía de ahí, y salía contento, y se iba. Tenían un sentido de misión, de obediencia. Y Dios necesita gente así para que Él se pueda glorificar.